Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. El gran maestro y prodigio iraní Alireza Bigotillo Firouzja lo ha logrado. Ha hecho historia en el ajedrez mundial, ya que con tan solo 18 años se ha convertido en el jugador más joven en sobrepasar los 2800 puntos de Elo FIDE. Se ha colocado además como número 2 del planeta, solo por detrás del actual campeón del mundo Magnus Carlsen. A continuación, veremos la partida con la cual Bigotillo logró esta increíble hazaña, en donde derrotó al fuerte gran maestro de Azerbaiyán, Shakhriyar Mamediarov, en la última ronda del campeonato europeo por equipos. Pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gustan los videos que les traigo, no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis. Con piezas blancas, el actual número 2 del mundo, Alireza Bigotillo Firouzja, inicia la partida con la jugada de 4 y con las negras, el fuerte gran maestro Shakhriyar Mamediarov responde con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana, alfil C5, enroque, caballo F6, D3, H6, C3. Fíjense que Bigotillo últimamente ha utilizado mucho la yuko piano. Una apertura bastante sólida que realmente demuestra es la fuerza de juego de los que la practican. D6, torre E1, enroque, H3, A5, caballo BD2, alfil E6, alfil por E6, F por E6, caballo B3, alfil A7, alfil E3, alfil por E3, torre por E3, A4, caballo BD2, D5 de las negras. Parece que las negras aquí ya lograron igualar y tienen una muy buena posición. Bigotillo juega torre 2, B5 de Mamediarov, que está jugando bastante agresivo, típico de su estilo. E por D5, caballo por D5. Aquí las negras prefieren capturar de caballo, ya que el peón D5 está suelto. Aquí Bigotillo juega A3, ya que si por ejemplo caballo por E5, atacando este o comiéndose este peón, vendría caballo por E5. Y tras torre por E5, entonces A3. Y ahora las negras van a jugar en contra de la estructura de peones de las piezas blancas. Por eso Firouzja prefiere jugar primero A3 y no captura ese peón. Caballo F4 de Mamediarov, que empieza a presionar los peones blancos. Torre 3 y dama E8. Ahora es Mamediarov quien no captura el peón de Bigotillo. Por ejemplo, si en vez de eso hubiese hecho caballo por D3, las blancas lograrían cierta actividad con dama F1 y tras caballo F4, dama por B5 recuperando el peón. Y las negras parece que están un poco mal, les atacan el caballo en C6, el peón D5 y no vale la pena capturar ese peón. Por eso Mamediarov juega dama E8, G3 de Bigotillo y caballo por H3. Aquí Firouzja decide sacrificar este peón porque tiene un plan en mente muy posicional, que es jugar contra la estructura de peones de las negras. Aquí era mejor para las negras la jugada caballo D5. Y tras torre 4, entonces dama G6 y parece que las negras tienen un juego muy activo. Pero tras caballo H3, rey G2, caballo G5 de Mamediarov, caballo por G5, EH por G5. Fíjense, las negras quedan con un peón de ventaja, sí, pero con par de peones doblados en la columna G y en la columna E. Así que Bigotillo va a empezar a aprovechar esta situación. Dama G4 activando la dama, torre F5, caballo F3. Quizá era un poco mejor aquí, torre H1, muy interesante ya. Pero tras caballo F3, igual una jugada bastante posicional. Dama F7, dama E4 atacando el caballo, torre F8 y torre H1. Fíjense que aquí las blancas todavía no se comen el caballo. Si por ejemplo dama por C6, vendría G4 y vamos a llegar a una posición similar a lo que se dio en la partida. Tras torre H1, G6 de las negras, dama por C6, G4, rey G1. Fíjense que si aquí, por ejemplo, se quita el caballo, vendría una remate muy fuerte con torre por F2, jaque. Ahora el rey está en graves problemas porque es que las negras están triplicadas en la columna F. Por eso Bigotillo juega rey G1 devolviendo la pieza, torre por F3, torre por F3, dama por F3, dama por E6 jaque, recuperando allí material, dama F7, dama por F7 jaque, torre por F7 y torre H4. Ahora fíjense en el final. Técnicamente esto debería ser tablas, pero ahora las negras tienen que defenderse. Bigotillo lo logró.
Ganó, digamos, el juego posicional, obligando ahora que Mamediarov defienda el final. Torre de 7 de las negras, torre por G4, torre por D3 y torre por G6. Fíjense que las blancas se quedan con un peón de ventaja. Rey F7, torre C6, torre D2, C4. Aquí otra opción era torre por C7 jaque y tras rey F6 igual las negras tienen que jugar muy bien para defender el final. Pero tras C4, torre por B2, torre por C7 jaque, rey E6, torre C6 jaque, rey F5, C por B5 y torre B3. Fíjense que aquí Mamediarov juega correctamente, va a caer el peón de A3 para luego quedar el 2 contra 1 por el flanco de rey. Fíjense, B6, torre por A3, B7, torre B3, torre A6, torre por B7 y torre por A4. En este final obviamente las blancas tienen un peón de ventaja, pero es muy difícil ganarlo. Ahora, cabe destacar que también es difícil defenderlo, es decir, hacer las jugadas correctas con las negras, y en esto se apoya Firouzja. E4 de las negras, torre A5, rey F6, rey F1, torre B3, rey E2, torre C3, torre A8, torre B3, torre F8 jaque, rey E5, rey F1 y rey D4. Este fue el error de Mamediarov que le dio la oportunidad a Bigotillo de convertirse en el número 2 del mundo. Aquí era necesaria la jugada torre F3. Como les decía, no es un final fácil de defender. Esta jugada realmente no es sencilla de hacer. Por ejemplo, si torre por F3, viene E por F3 y aunque las blancas quedan con un peón de ventaja y además pasado, no pueden ganar debido a que si rey E1, rey E4, rey D2, rey D4 y si rey C2, rey C4. Ahora la idea está en que si el rey sale, las negras entrarían y el peón está demasiado cerca de la corona, no importa que el peón blanco se salga del cuadrado. Y si por ejemplo el rey vuelve, siempre las negras van a mantener la oposición y las blancas no van a poder avanzar el peón. En vez de eso, tras rey D4, ahora Bigotillo tiene un plan sencillo que es rey G2, torre B7 y rey H3. Fíjense que el rey negro está cortado tras rey E5 de Mamediarov, G4 de Bigotillo. Y ya aquí Mamediarov decide abandonar porque sabe que está perdido. El rey se ha quedado cortado y el peón de G va a coronar sin ninguna oposición. El rey siempre lo va a apoyar. Bien amigos, de esta forma Alireza Firouzja se convierte, como ya les dije, en el jugador más joven de la historia en sobrepasar los 2.800 puntos. Ahora solo se encuentra por detrás de Magnus Carlsen. ¿Qué les pareció la partida? Si les gustó el video, por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, déjenme en los comentarios qué opinan de Bigotillo. ¿Será que para el próximo ciclo mundial se convertirá en campeón del mundo? Y también, ¿qué opinan del próximo encuentro por el título mundial que ya comenzará en un par de días entre Nepo y Carlsen? ¿Quién será el ganador? Déjenme todo eso en los comentarios que los estoy leyendo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.